Dios los bendiga, hermanos. Seguimos, ¿verdad? Hemos estado haciendo un panorama a los libros del Nuevo Testamento. Empezamos el año pasado con los Evangelios sinópticos, luego Juan, vimos Hechos, Romanos y hoy vamos a hablar sobre la correspondencia de Pablo con los Corintios, que son dos cartas, ¿verdad? Primera a Corintios y segunda a los Corintios. Vamos a hacer una breve oración, nada más para poner todo delante de las manos del Señor. Dios, te damos gracias por esta noche, gracias por este ratito que podemos estudiar acerca de tu palabra y estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú tomando dirección de lo que vamos a hablar y que lo que hagamos en esta noche sea de bendición y de edificación para todos y te damos gloria a ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok. Como les decía, hemos estado viendo las epístolas. Luego de las epístolas de Pablo, seguirían las epístolas generales o universales. En todo caso, ahorita estamos con las epístolas de Pablo. Pues primero, hay dos cartas dirigidas a la iglesia de Corinto. Se les conocen así como primera a Corintios y segunda a Corintios. Así de sencillo los nombres. Em, Ambas fueron escritas por el apóstol Pablo y están colocadas en nuestras Biblias después de Romanos, aunque cronológicamente más bien se escribieron antes que Romanos. Recuerden, primero fue Gálatas, luego primera, segunda de Tesalonicenses, luego primera y segunda de Corintios, luego Romanos, luego siguen las cuatro epístolas de la prisión, que son Filemón, Efesios, Colosenses, Filipenses, y por último las que llamamos epístolas pastorales, que precisamente van en ese orden. Primero, primera a Timoteo, luego Tito y luego segunda a Timoteo. ¿Ok? Entonces, regresando, ¿qué es lo que vamos a hacer entonces en esta noche? Bueno, vamos a hacer un estudio de ambos epístolas y un poco también sobre la iglesia de Corinto. Ok, hablemos sobre Corinto. Primero como ciudad, antes de hablar de la iglesia. Corinto era la ciudad más grande de Grecia. Grecia es una región, digámoslo así, y que tiene varias ciudades. Entre ellas está Atenas, que es la capital, pero la ciudad más importante, eh, o la más grande, era Corinto, más bien, la ciudad más grande era Corinto. Era un puerto muy importante y un centro comercial. De hecho, era una ciudad conocida por el comercio quitado y también por la inmoralidad sexual. ¿Qué pasaba? En medio de Corinto había todo un culto a la diosa Afrodita, Venus para los romanos, y en medio de eso había prostitución ligada con el culto. Entonces, ese es el contexto en el que Pablo llega y en su segundo viaje misionero establece una iglesia en Corinto. De hecho, es como la última, casi que la última ciudad, ¿verdad? Donde estuvo Pablo en su segundo viaje misionero. De hecho, Hechos 18, usted puede leer en Hechos 18, cuando Pablo visita la ciudad de Corintio. Entonces nos habla un poco de esta iglesia. De hecho, Pablo estuvo ahí 18 meses. Hubo más o menos año y medio ahí en medio del segundo viaje misionero. Entonces, aunque sí él predicó entre los judíos, el trabajo más fuerte se hizo con los gentiles, en un mundo gentil. Entonces, hay que tener en claro eso, que era una iglesia con unos antecedentes morales y religiosos opuestos al cristianismo. O sea, no fue fácil establecer una iglesia en un lugar donde había un culto eh, asociado a prostitución, ¿verdad? A la diosa Afrodita y que todo eso estaba ahí en medio de la misión de Pablo en su segundo viaje misionero cuando estableció ahí la iglesia. Entonces, sí, toda esa parte religiosa y moral tan
está metida en la vida de las personas. Entonces, sí, definitivamente los creyentes de Corintio habían sido influidos por el paganismo de la ciudad. Hablemos de cada una de las cartas. Número uno, primero tenemos la primera a los Corintios. No tenemos duda de que la escribió el apóstol Pablo. Perfectamente, si leemos primera de Corintios 1:1, eh, vamos a ver que Pablo se da la autoría de la carta y hasta donde entendemos también fue escrita en la estadía de Pablo en, pero a ver, déjame un segundo porque yo mismo me tapo la diapositiva, en Éfeso, ¿ok? Fue escrita cuando Pablo estaba en Éfeso. Esto según Primera de Corintios 16:8, que ya lo vamos a leer. Y fue cerca del año 54 después de Cristo. Recordemos que Pablo estuvo en Éfeso 3 años. Entonces, lo que se cree es que al final de esos 3 años, más o menos, fue que él envió la primera carta a los Corintios. Dice el texto en Primera de Corintios 16:5-8. Recordemos, está hablándole a la iglesia de Corintios. Tú le está diciendo lo siguiente: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. O sea, esa frase de pero estaré en Éfeso está diciendo que él está en Éfeso y que iba a seguir en Éfeso hasta la fecha de Pentecostés. Entonces la idea es que en ese momento él está en Éfeso y está escribiéndoles esta carta a los Corintios, la está enviando, ¿verdad? Con uno de sus colaboradores. Por la misma carta sabemos que la envió con Timoteo a los Corintios. Entonces, más o menos para que nos demos una idea, quise hacerles este mapita para que se den una idea. Pablo está en Éfeso, que está allí, en lo que conocemos como Asia Menor, pueden verlo al lado derecho de la pantalla. Eh, Éfeso sería un- una ciudad y un puerto de la actual Turquía hoy en día, para que se den una idea. Y en cambio, Corinto está del otro lado, en lo que, bueno, todavía sigue llamándose Grecia, eh, cerca de Atenas. Y si usted iba en barco de Éfeso a Corintio, son 400 kilómetros. No era cualquier viajecito en barco, no, era un viaje bastante largo. Entonces, realmente el propósito de Pablo era enviarles la carta y está diciéndole, los voy a visitar en algún momento. Su plan era primero pasar por Macedonia, o sea, se iba a ir por tierra, ¿verdad? Por toda esa parte de arriba, ¿verdad? Iba a pasar por Tracia, iba a llegar a la zona de Macedonia, que según las epístolas y hechos, por ejemplo, en esa zona estaba Filipos, estaba Tesalónica, y la idea era que luego se iba a venir bajando hasta de Macedonia hacia abajo, ¿verdad? Hasta llegar a la zona de Acaya, que era como se les llamaba a la provincia en ese momento, lo que ahora es Grecia, y iba a ir a la iglesia de Corinto. Ese era su propósito, ¿verdad? Para que entiendan un poquito esa parte, ¿verdad? Eh, Al final él tiene que mandar esa carta, ¿verdad? Por medio de Timoteo, probablemente Timoteo ir en barco y dejar la carta y hablar con los corintios y él les envía primero la primera de Corintios de esta forma. Ahora, ¿de qué trata Primera de Corintios? Bueno, primero vamos a mencionar los versículos clave. Uno tiene que ver con el versículo que hablamos al inicio, ¿verdad? Que es Corintios 13:1, que dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena
o címbalo que retiñe. Eso está en Primera de Corintios 13:1. Y luego Primera de Corintios 14:33a dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Realmente la epístola a Corintios habla muchas cosas. Es una de las, tal vez una de las epístolas más variadas en los temas, pero lo que más podemos decir que estos dos versículos son clave porque primero nos habla de que hay que hacer las cosas con amor, ¿verdad? Que el amor es muy importante en medio de todo ese desorden porque ellos tendían a crear divisiones, a querer destacar, a ser los primeros como parte de su cultura. Entonces, es importante que Pablo les tuvo que decir, por más que yo haga, aún si yo hablara lenguas humanas, si hablara el lenguaje de los ángeles, pero no tengo amor, soy como un metal que resuena, o un címbalo que retiñe, o sea, no valgo nada. Y el otro texto importante es, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, ¿verdad? Porque precisamente los corintios vivían, hacían su culto con mucho desorden, ¿verdad? Es lo que nos muestra la primera de Corintios, que había muchos desórdenes, tanto en la parte litúrgica como en su vida personal, ¿verdad? En los corintios. Entonces, Corintios viene a ser un ejemplo de una iglesia gentil con todos sus problemas. En ella habla de división, habla de inmoralidad sexual, influenciada por el mundo pagano, era el culto de Afrodita, habla de carne sacrificada a los ídolos, habla de la participación de la cena del Señor, del uso de los dones, del amor, etcétera. O sea, hay toda una serie de temas que se dan en Primera Corintios. Por ejemplo, inicia solo la carta ya hablando de división, ¿verdad? Recordemos que decía que unos decían que eran de Apolos, que otros decían que eran de Pablo, que otros decían que eran de Cefas, que Cefas es Pedro, ¿verdad? Es otra forma de decirle a Pedro. Inclusive unos decían, y yo soy de Cristo, ¿verdad? Como si uno pudiera separar una cosa de la otra. Por otro lado, sí, había toda una inmoralidad sexual permitida en la iglesia, o sea, tanto que parece que había un caso de incesto y ellos lo estaban permitiendo, ¿verdad? No lo estaban permitiendo que en medio de la congregación hubiera un caso de incesto, por ejemplo, y podemos recordar también el texto que donde se empieza a decir toda una serie de pecados y que decía, y ustedes eran avaros, y ustedes eran esto, y ustedes esto, y entre ellos algunos pecados sexuales, y que él les dice, y esto erais algunos de ustedes, pero ahora han sido transformados. Entonces dice, sí, muchos de los cristianos en Corintio habían tenido una vida completamente llena de pecado, como parte del contexto donde vivían. Ahora, ¿qué es lo que hace Pablo? Ir tomando cada uno de los temas, tomando cada uno de esos temas, de uno de esos problemas que se presenta, eh, y irlos solucionando con aplicación de principios bíblicos. Eh, Eso es lo que pasa en la epístola a los Corintios, en la primera. Realmente son muchos temas muy variados y parece que el bosquejo de Pablo es nada más, bueno, voy tratando un tema a la vez, así como un pastor, ¿verdad? Que se reúne con alguien y le dice, bueno, aquí tenemos estos temas que hay que resolver, vayamos por partes. Primero esto, luego esto, luego lo otro. Eso fue lo que hizo Pablo en Primera de Corintios, ir tocando los diferentes problemas que habían. Algunos era que tres hermanos lo habían visitado, la misma epístola lo dice, y que le habían hablado de ciertos problemas que estaban sucediendo en Corintio. Y así, ¿verdad? Entonces él va tocando tema por tema, dando una solución bíblica a cada uno de esos. Y termina con el tema de una ofrenda a los cristianos judíos de Jerusalén, ¿verdad? Que se estaba recogiendo una ofrenda especialmente para cristianos judíos de Jerusalén que estaban viviendo en pobreza, ¿verdad? Vamos a ver esto. Esto es el del inicio, cuando yo mencioné lo de las divisiones, ¿verdad? Dice Primera de Corintios 1:11-12, porque sí, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Vean, es interesante, ¿verdad? Cómo había cierta división, ¿verdad?
en, en los Corintios y una serie de problemas, entre muchos que tenían. Quise rescatar este versículo para mostrar uno de los tantos problemas que tuvo que Pablo enfrentar. Básicamente les envía la carta con Timoteo. A los meses, en poco tiempo después, es lo que se cree, él les vuelve a escribir. Recordemos que el plan de Pablo era visitarlos luego de haber ido a Macedonia. Entonces, ahora les escribe, pero desde Macedonia. Ya estaba más cerca. Él iba ya de camino. Ya había dejado Éfeso, se fue, si recuerdan el mapa, podemos ponerlo un momentito otra vez. Entonces, él se fue caminando hacia arriba, llega a Macedonia, ¿verdad? Él estaba en Éfeso, va caminando hacia arriba, da como la vueltita, el, eh, el círculo, llega a Macedonia y de Macedonia va. Es que ahora les escribe pensando que en algún momento va a llegar a visitarlos a Corinto. Entonces, ahí es donde está, en este momento, Pablo cuando les escribe Segunda de Corintios. Como les digo, nuevamente no hay duda de que Pablo haya escrito Segunda Corintios, en eso no hay ninguna duda entre nadie, no, no se pone en tela de juicio de que él haya escrito ambas cartas. Y el versículo clave de Segunda de Corintios es porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por el amor de Jesús. ¿Qué era lo que pasaba? Así, en palabras sencillas, en Segunda de Corintios. Bueno, Pablo ya les ha mandado Primera de Corintios y resulta que había toda una serie de personas que no querían recibir el mensaje de Primera de Corintios. Parece que no lo escribió en un solo momento, porque a veces uno siente como una contradicción entre los primeros capítulos y los siguientes, sino que parece que fue algo que fue escrito a lo largo del tiempo. Entonces, conforme les llegaban noticias, él iba escribiendo la carta, tanto que al final de la carta cambia un poco el tono. Parece que al inicio eh, no ha recibido muy buenas noticias, los corintios siguen portándose mal, por decirlo de alguna forma, y no han cambiado su manera de vivir, pero al final él parece alegrarse, porque ya les llegaron noticias de que sí, que ya están poco a poco conformándose. Entonces, también para que se den una idea de cómo a veces, que uno piensa que a veces Pablo se sentaba y empezaba a escribir la carta y la escribía en poco tiempo, no, probablemente eso pasaba varios días mientras que él la hacía. Eh, Así era el proceso. No era que él se sentaba y escribió todo eso, inspirado por el Espíritu Santo, sino que fue, a veces era un proceso de varios días. Ahora, en la segunda de Corintios se destaca porque es más personal. Observamos un Pablo mucho más humano en el sentido de que se destaca sus sentimientos, sus anhelos, sus, sus angustias. Y es importante que Pablo defiende su ministerio en toda la primera parte de Segunda de Corintios. Como les decía yo, muchos de los corintios, recordemos que tenían toda una serie de división, entonces muchos estaban atacándolo, diciéndole lo que ahora en lógica y en apologética conocemos como la falacia ad hominem. ¿Qué significa eso? Pues, perdón que esté usando palabras, pero básicamente es que están atacando a la persona diciendo, no, como la persona no es importante, el mensaje no es importante. Eso es lo que quisieron hacer con Pablo. Entonces, por eso Pablo tiene que demostrar su apostolado y defender su ministerio. ¿Por qué? Porque había una serie de personas en Corinto que decían, no, no le vamos a hacer caso a Pablo, porque ¿quién es Pablo? Pablo no es nadie. Pablo, no, hombre, ese, malversa los fondos. Y él lo dice ahí en Segunda de Corintios, que tiene acusaciones de que malversa las ofrendas que le dan. O sea, qué barbaridad, se está dejando los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? El apóstol Pablo. Además, no estuvo con Jesús, sino que él dice ser apóstol, pero nunca estuvo con Jesús. Y así le empiezan a poner en tela de juicio un montón de cosas. Pablo en las cartas escribe muy duro, pero ya en persona es un debilucho, un cobarde que no nos dice las cosas en la cara. Eso dice Pablo, que lo acusaron en
Segunda Corintios, es parte. Y él tiene que defender su ministerio para decir, no, Dios sí me llamó, Dios sí me puso como pastor de ustedes. Y Dios sí me ha llamado a exhortarlo a ustedes y aquí están todas las pruebas. Por eso Pablo saca un tiempo para defender el ministerio, que no es por sí mismo que él se está defendiendo, sino por el interés y la preocupación que tiene por los corintios. Por dicha parece que el asunto cambia y en medio que él está escribiendo Segunda Corintios le llegan noticias, como les dije, de que realmente los corintios estaban cambiando y ya sí estaban haciendo caso, ¿verdad? Para concluir, que creo que esta vez también lo hice bien cortito, eh, es importante Corintios. ¿Por qué? Porque hoy en día la iglesia enfrenta problemas similares. O sea, toda la carta a los Corintios trata acerca de problemas que está enfrentando la iglesia. Una iglesia que vivía en medio de un mundo paganista, un mundo pagano. ¿Qué es lo que pasa? Hoy en día la iglesia vive en un mundo muy similar y enfrentamos problemas muy similares. O sea, Peter Jones, que es un autor evangélico muy conocido, hay dos Peter Jones, pero en particular hay uno que habla mucho sobre el neopaganismo. O sea, que estamos viviendo en una cultura donde hay un neopaganismo. O sea, el paganismo está volviendo a verse en el mundo de hoy. ¿Dónde podemos ver eso? Hay una gran cantidad de inmoralidad sexual como en el mundo pagano del tiempo de Pablo y de Jesús. Ah, la gente ya cree en un montón de dioses diferentes o ha creado ídolos como en esos tiempos, ¿verdad? Hacen de cualquier cosa un ídolo. Hay cosas ridículas, ¿verdad? Como ustedes, como una iglesia maradoniana, ¿qué es eso? ¿Verdad? Gente que cree hasta, me había dado cuenta, gente que creía en la fuerza de las películas de la Guerra de las Galaxias, como si fuera algo real hoy. Eso sin contar el montón de creencias que hay, ¿verdad? Que nueva era, que sectas, que las religiones orientales y de pronto usted ve a gente que es cristiana y al mismo tiempo hace, no sé, piensa que está correcto seguir ciertas tradiciones orientales o cristianos que usted ve que de pronto están leyendo el horóscopo, hasta vuelven a la astrología, cosas que uno debería considerar superadas, ¿no? Retornaron hoy en día otra vez. Entonces hay un neopaganismo. La inmoralidad creo que no tengo que comenzar a mucho. O sea, hay una inmoralidad muy similar a los tiempos de la iglesia de Corinto. Eh, Probablemente usted piensa, no, no, pero no va a haber prostitución asociado al culto. Pero vieras el liberalismo teológico que usted ve en algunas iglesias evangélicas, que da miedo. Tal vez usted no está consciente de eso, pero por ejemplo, hay un montón de iglesias evangélicas que tienen pastoras transexuales, cosas así. Y usted dice, ¿cómo? ¿Entre cristianos? No, bueno, cristianos entre comillas. Pero eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Eso es posible? Sí, eso es posible. Y uno antes pensaba, eso era en el extranjero. En otros países, no, en Costa Rica hay cosas así. En este momento hay un gran liberalismo teológico en cierto sector de la iglesia evangélica, eh, donde han dejado de confiar en la sola escritura y se están dejando llevar sencillamente por el paganismo. No hay otra palabra. Están reinterpretando las escrituras y dándoles un significado eh, no acorde, ¿verdad? A lo que realmente querían decir las escrituras. Entonces, y ellos nada más dicen, es que no, es que hay que hacer una relectura de las escrituras. Y este tipo de frases son muy comunes entre ellos. Las divisiones son parte de la vida de la iglesia. Entonces, toda esa serie de problemas que enfrentó la iglesia de Corinto se enfrentan hoy en día. Por eso se vuelve una de las cartas más vigentes, ¿verdad? De las cartas más vigentes, porque son dos, de las cartas más vigentes para la iglesia de hoy. Yo creo que es un contexto muy similar, ¿verdad? Que hay en las grandes ciudades cuando
llevamos el evangelio. Las grandes ciudades muchas veces están llenas de pecado y muchas veces las personas llegan a Cristo y la verdad han estado inmersos en un mundo de pecado y uno no sabe hasta dónde el pecado está arraigado dentro de esa cultura o entre estas personas, dentro de ese mundo donde vive la gente. Es muy interesante. Según Hechos de los Apóstoles, Pablo había estado 18 meses en Corinto y después de que él se va, vean todos los problemas que quedan. O sea, el, Pablo estuvo con ellos 18 meses y no fue suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siguieron surgiendo problemas y ya ellos tenían al Espíritu Santo que debería convencerlos de pecado y Pablo tiene que darles todo este seguimiento misionero, todo este seguimiento pastoral, que es un verdadero seguimiento de cuidado pastoral a las iglesias por medio de las cartas y enfrentar toda esta serie de problemas. Y Pablo nos enseña bíblicamente cómo un pastor, por ejemplo, tiene que enfrentar ese tipo de problemas en la iglesia y cómo la iglesia tiene que enfrentar ese tipo de problemas. Entonces, por eso me parece que son dos de las cartas más importantes que tenemos en el Nuevo Testamento y que nos dejan toda una enseñanza para el mundo de hoy. Y con eso termino, ¿verdad? Espero que les haya sido de edificación.